En Negocio Televisión, esta tarde del día de hoy, a don Javier Porras Velarra, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad a Distancia, en la UNED. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. El placer, como siempre, es nuestro, don Javier. Me gustaría preguntarle lo primero de todo. Vamos a hacer un poquito un repaso de todo lo que está aconteciendo a nivel geopolítico actualmente. Preguntarle sobre todo por un Donald Trump que que ayer celebraba 60 días ya de su mandato, un mandato que está teniendo como todo, como esa sierra tiene picos arriba, picos abajo, y que está haciendo que los analistas, que a ustedes les sorprende, ¿no?, todos los pasos que va dando Donald Trump. Entonces, lo primero que quería preguntar es cómo está configurando su política exterior en este nuevo ciclo, en esta segunda etapa Donald Trump, especialmente respecto a Europa y sobre todo a Asia, porque escuchábamos también a Marco Rubio decir que hace un par de semanas que el futuro del mundo pasaba por Asia, que era fundamental tener buenas relaciones ya sea con Corea, ya sea con China, ya sea con etcétera otros países asiáticos. Bueno, pues, como usted bien ha señalado, si tuviésemos que utilizar una palabra para describir cuál está siendo la política del presidente Trump, creo que muchos coincidimos en que esa palabra es impredecible. No está rompiendo totalmente los esquemas. En algunos círculos se comenta de una manera mucho más informal que nadie querríamos jugar ni al mus o al póker, si queremos ser más internacionales, con Donald Trump en la mesa. Porque desde luego no sabemos desde luego qué táctica puede llevar a cabo. Sabes también que muchas veces se la juega. No es la primera vez ni la segunda, ¿no?, que ese órdago que ha lanzado le ha salido mal, lo cual, por otro lado, era también bastante predecible, porque eran jugadas o comentarios muy arriesgados los que lanzaba, por no decir en otros momentos que no es que fuesen imposibles de realizar, pero sí que eran muy difíciles de materializar, ¿no? Por ejemplo, con el tema de aranceles individualizados a algunos estados de la Unión Europea y no a la Unión Europea en su conjunto, sin ir más lejos. Por lo tanto, desde luego, nos está dejando desconcertados la política, por lo menos la política exterior del presidente Trump. Y respecto a, no lo analizaremos, pero el paradigma actual en las relaciones internacionales, las cuales pues ya desde hace un tiempo China ha incurrido como un actor global de primer orden, uno de los tres más importantes, sin duda alguna, pues obliga a que tengamos unas relaciones cuanto menos cordiales con el país asiático y que no sea el único de más. En muchas ocasiones hemos hablado también del auge que están teniendo los BRICS Plus. Es verdad que dentro de los BRICS unos más que otros, apadrinados siempre, como ya bien sabemos, por China, pero lo que está claro que desde luego, si alguien piensa que que las alianzas internacionales se pueden hacer como previamente al año 1990, pues desde luego están muy, muy equivocados. Me gustaría también preguntarle por otra cosa que está aconteciendo mucho a Estados Unidos estas semanas atrás, y es sobre el tema de los escándalos personales del presidente relacionado con el caso Jeffrey Epstein. Me gustaría preguntarle, don Javier, ¿cree usted que ese caso está afectando a nivel interno o también está afectando en el tablero de la geopolítica y de cara al exterior al resto de las relaciones de Estados Unidos que puede tener con otros países, si le puede afectar a un Donald Trump? En un principio esto es una cuestión que tendrán que valorar su electorado principalmente y el conjunto de la sociedad norteamericana. En principio es un asunto de índole doméstico, lo cual no quiere decir que pueda tener también su repercusión en cuanto a la figura del presidente Trump a nivel internacional, pero la política exterior de los Estados Unidos es mucho más que la figura particular del presidente Trump. Por otro lado, como ocurre también en otros estados, no es el único. Por lo tanto, no vamos a negar que puede pasarle factura, pero desde luego a nivel internacional, en un principio es mínima. Es más quizá comentarios amarillos que queramos hacer a título personal o que se quieran hacer en ciertos medios o en ciertos círculos, que realmente la afectación que puede tener para la geopolítica. Ahora, insisto, a nivel interno es una cuestión que desde luego tendrá que juzgar su electorado, y en este caso creo que con la situación que tenemos en España y en muchos estados de la Unión Europea tampoco estamos para dar lecciones, ¿no?, en ese sentido, respecto a la honorabilidad y a la credibilidad de los dirigentes políticos.
Don Javier, Trump ha elogiado en las últimas horas sus logros económicos y estratégicos mientras impone, bueno, nuevos aranceles, marcaba esa fecha del 1 de agosto. Está repitiendo parecido un poco la estrategia de confrontación comercial que ya tuvo en su primer mandato como método de presión geopolítica. No sé si esto puede ser un arma arrojadiza o incluso le puede perjudicar a un Donald Trump de que en vez de conseguir lo que él quiera, tense la cuerda con muchos países y al final esto ponga el tablero geopolítico en una situación que no hemos visto hasta ahora, hasta la fecha. Cuando se toman decisiones en materia arancelaria y al margen, además, de un foro internacional ya creado como es la OMC, desde luego hay que tenerlo muy estudiado y no adoptar decisiones a la ligera. Porque si bien es cierto que a corto plazo puede darle rédito, a medio y largo plazo está demostrado que una política arancelaria agresiva no es solamente perjudicial para los países a los que en un principio o para los que en un principio está pensada, sino también para el que la envía, para el que la aprueba. Por lo tanto, desde luego, si el presidente Trump tiene en mente una política comercial estable de los Estados Unidos a medio y largo plazo, esta política arancelaria no es muy comprensible, desde luego. Otra cuestión es que bueno, pues, se esté pensando en una política de inversiones interna y desde una política de desarrollo a medio y largo plazo y que esto esté, por lo tanto, alineado con esta decisión de política arancelaria. Pero, hasta donde sabemos, todo indica que no es así, que no se corresponde un plan interno con el plan externo. Por lo tanto, una vez más, nos deja altamente desconcertados. Y la gran problemática es que con estas políticas de aranceles, las apruebe Estados Unidos o cualquier otro Estado, no olvidemos que al final los más perjudicados van a ser los consumidores, van a ser los ciudadanos, que es sobre quienes repercute estas decisiones arancelarias y quienes vamos a tener que, bueno, pues pagar más caro ciertos productos a los cuales estamos acostumbrados a acceder con una cierta facilidad y desde luego pues con unos estándares económicos mucho más equilibrados que los que va a producir esta subida de aranceles. Pero bueno, esto, insisto, está todo estudiado y no hay nada nuevo bajo el sol. Llevamos más de 100 años estudiando cuáles son las consecuencias de las políticas arancelarias agresivas. Don Javier, preguntarle, porque en las últimas horas escuchábamos al canciller alemán Merz decir que rechazaba, por su parte, Alemania rechazaba las posibles represalias que podía tener implantar la Unión Europea contra Estados Unidos por el tema de los aranceles. ¿Estamos viendo a una Europa más prudente o una Europa debilitada en su relación con Washington, con Estados Unidos? ¿Cómo estamos viendo a esa Europa ante esas trabas que le pone Estados Unidos, Donald Trump? Pues habrá quien piense que la Unión Europea está en una situación, desde luego, de desventaja, que está en una situación incluso, algunos también dirán que cobarde, pero personalmente creo que, o opino, que la Unión Europea tiene que ser prudente con Estados Unidos, pero tiene también que ser prudente con otros actores internacionales. Como hemos dicho, las decisiones en materia arancelaria tienen que estar muy estudiadas. Si algo hace bien, además, la Unión Europea, tiene defectos, no lo vamos a negar, pero de luego uno de sus puntos fuertes es la negociación de los aranceles con terceros países. Todas cuestiones porque contamos con técnicos muy bien cualificados y además también con una paciencia con la que no cuentan otros estados, algo que a los propios Estados Unidos en más de una ocasión le ha sacado sus casillas, ¿no? Y al presidente Trump, cuando ha tenido que sentarse con los técnicos y hemos sido nosotros quienes hemos exigido, muy bien, pues si queremos hablar de subida o de cambio de política arancelaria, vamos a ir capítulo por capítulo, nos sentamos y lo vemos. No es algo que se resuelva en unos pocos minutos, ni siquiera es cuestión que se resuelva en pocas horas, sino que son reuniones que duran varios días. Por lo tanto, la Unión Europea, insisto, hace bien en ser prudente, entre otras cuestiones, porque como hemos visto, las decisiones del presidente Trump respecto a la política arancelaria fluctúan constantemente. Por lo tanto, no es descabellado que lo que ha dicho el presidente Trump la semana que viene pues pueda cambiar de opinión, que sea más muy legítimo y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan también otros acontecimientos geopolíticos que pueden hacer que estas supuestas decisiones arancelarias pasen a un segundo plano.
Me gustaría preguntarle, cambiando un poquito de tema, preguntarle por el tema ya de Rusia, Ucrania, el conflicto, el tablero del conflicto de Rusia con Ucrania. Preguntarle, ¿qué lectura está haciendo usted, hace del intento de Moscú de reunirse hoy con Trump en China justo antes del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial? ¿Es una estrategia simbólica? ¿O hay algo más detrás de ese interés del Kremlin que escuchábamos en el día de hoy de que se reúnan las tres figuras, Donald Trump, Xi Jinping y también Putin? Confiamos en que sea algo más que una reunión meramente simbólica. Cualquier acercamiento para poner fin a la guerra, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en un principio tiene que ser bienvenida. Es decir, que las partes, o que, bueno, en este caso no son las partes, pero que desde luego haya un intento porque una de las partes se siente, exponga claramente cuáles son sus pretensiones, y en este caso, bueno, pues uno de los actores externos principales, pues los Estados Unidos, que esté dispuesto a escucharlo, creo que tiene que ser bienvenido. Otra cuestión es que sean aceptables o no las pretensiones de Rusia. Lo que me preocupa es el gran ausente en esta mesa, que es la Unión Europea, lo cual es muy simbólico también. Es decir, la Unión Europea no es llamada a acudir a esa mesa, a sentarse, y esto quiere decir que nuestras intenciones o nuestras pretensiones respecto a la finalización del conflicto son escasas, por no decir nulas, lo cual deberíamos hacer autocrítica dentro de la Unión Europea y plantearnos qué es lo que está ocurriendo para que falle nuestra política exterior y, desde luego, para que no se nos invite, insisto, a sentarnos. Es verdad que la Unión Europea también tiene una serie de pretensiones a la hora de llevar a cabo una negociación, pero deberíamos de ser en un primer acercamiento poco más flexibles, lo cual no quiere decir que luego, cuando haya que negociar, haya que hacerlo de manera concienzuda, desde luego manteniéndose firmes en ciertas líneas rojas que no estamos dispuestos a traspasar. Pero en un principio, el sentarse en una mesa debería ser algo positivo. Es cierto que sabemos que esto, si se lleva a cabo en Beijing, es porque no puede llevarse tampoco a cabo en Europa, como ustedes saben, por esa orden que pesa de la Corte Penal Internacional sobre el presidente Putin. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, esperemos que no sea simplemente una mera fotografía, una mera escenificación, sino que realmente pueda ser el comienzo, bueno, pues de una finalización de esta invasión de Ucrania, que desde luego se ha extendido mucho más de lo deseable para todas las partes y también para terceros. ¿Qué papel puede jugar China como anfitriona de esta cumbre que se pueda dar en septiembre? ¿Se está posicionando como árbitra o puede que sea como una de las partes interesadas dentro de esta reunión? Bueno, ambas, sin ninguna duda. China, pues, en un primer lugar, como mediador, como mediadora, pero no le quepa ninguna duda que China es una gran interesada en poner fin al conflicto. Pero no solamente este conflicto, a cualquier otro que desde luego bueno, pueda poner en riesgo su política comercial internacional, como saben, con la nueva ruta de la seda. Por lo tanto, China lo que quiere es finalización del conflicto, quiere desde luego que los actores se sienten, y China no va a entrar directamente en el conflicto porque así lo ha manifestado en diversas ocasiones, aunque hay análisis que dicen lo contrario, pero la realidad es que China, su política actual es la de no intervención directa en ningún conflicto, pero sí mediar, porque sabe que, desde luego, su política comercial y de inversiones internacional está condicionada a una estabilidad global y, desde luego, en este caso, especialmente con su vecina, que es Rusia, salida natural, y además, bueno, un conflicto con Europa que no le interesa tampoco en absoluto. Por lo tanto, China, insisto, sin poner condiciones, sin intervenir directamente, sí que desde luego va a poner todos los medios posibles, se van a poner desde Beijing, para que el conflicto no se extienda más de lo deseado en el tiempo. Don Javier, permítame por favor que cuente una última hora, que dé paso a mi compañera porque nos tiene que contar una última hora, y ahora enseguida vuelvo con usted para seguir hablando largo y distendidamente sobre este conflicto. Bueno, pues tengo que dar paso a mi compañera Alma Navarro porque hay una información importante sobre el aspecto económico, y es que a nivel nacional hay una noticia importante sobre la famosa OPA del BBVA y que tiene última hora información sobre ello mi compañera Alma Navarro. Alma, muy buenas, cuéntame.
Sí, muy buenas tardes. Enrique Opa de BBVA sobre el Banco Sabadell. Pues bien, el BBVA retrasa al mes de septiembre el periodo de aceptación de la OPA. BBVA prevé abrir a principios de septiembre el periodo de aceptación de la OPA sobre el Banco Sabadell y no a finales de julio, como inicialmente calculaba, para que el folleto de la operación incluya información más actualizada, según han informado a EFE fuentes de BBVA. Muchísimas gracias, Alma, por esa información sobre esa famosa OPA del BBVA al Banco Sabadell. Vuelvo de nuevo con don Javier Porras, que le quiero seguir preguntando sobre el tema del conflicto de Ucrania y Rusia, de Rusia y Ucrania. Me gustaría preguntarle, don Javier, Rusia ha intensificado sus ataques en estos últimos días, en estas últimas semanas, contra Ucrania, al mismo tiempo que abre una nueva ronda de conversaciones. Se habla de que podría ser a finales de esta semana. Por lo tanto, ¿es una estrategia de presión del Kremlin, de Rusia y de Putin hacia Ucrania, o hay realmente voluntad de diálogo? Porque es verdad que Zelensky, lo hemos venido escuchando, siempre dice que él cree que para llegar a una solución de paz por todas las partes se tiene que haber una reunión de líderes, pero de momento Rusia nunca ha llegado a decir que sí, que quiere una reunión de líderes entre Putin y Zelensky. Bueno, es que solamente hay tres opciones ahora mismo en el conflicto. Una es la retirada de Rusia, algo que parece muy lejano y que no se va a dar. La otra sería, bueno, pues la victoria de Rusia, algo que si hasta el momento no se ha dado es no por interés de Rusia, porque a Rusia no le interesa tampoco prolongar la guerra, sino porque se ha encontrado con más oposición de la que en un principio pues había planeado. Y la tercera y más deseable sería precisamente ese encuentro entre iguales para que llegase a un acuerdo. Lo que ocurre es que, como bien ha dicho, esto también ahora mismo no parece que sea una realidad y parece que estamos lejos de que esto ocurra. Pero desde luego el conflicto ahora mismo está sumamente atascado, porque ni Rusia va a abandonar. Eso es un escenario que creo que prácticamente nadie contemplamos. Pero Rusia tampoco parece que vaya a terminar con una victoria rápida y desde luego, bueno, pues el presidente Putin tampoco parece que haya manifestado, como usted bien dice, su interés en reunirse con su homólogo ucraniano, que sería bien visto por la comunidad internacional, con independencia, como hemos dicho, de que luego fuesen más o menos duras esas negociaciones. Por lo tanto, bueno, pues desde luego el señor Putin, esto es una huida hacia adelante, es decir, debe continuar con tratar de que sea un éxito la invasión a Ucrania, si no quiere desde luego sentarse a una mesa a negociar con el presidente Zelensky. Quería preguntarle también qué implicaciones tiene el apoyo militar del Reino Unido a Ucrania en estos momentos, porque estamos viendo también que Reino Unido es uno de los países europeos que más está abogando por la defensa del pueblo ucraniano, al igual que Francia. En el día de hoy escuchamos también a Zelensky decir que se iban a empezar a construir pues bueno, drones para defenderse Ucrania en territorio francés, y aparte de eso también hemos escuchado en las últimas horas a Mark Rutte, que presionaba a la OTAN, a los países de la OTAN, para que compren, para que aprueben que se compren más armas americanas para que sean enviadas a Ucrania. Por lo tanto, la OTAN y los países principales de Europa, no de la Unión Europea, pero sí de Europa, presionan cada vez más y dicen que el camino a seguir es la compra masiva de armas y el rearme. No sé si a usted le sorprende el papel que están teniendo estos organismos y estos países. Pues por desgracia sorprender nos sorprende. Ahora, otra cuestión es que se comparta esa estrategia y que se considere que es inteligente. Si desde luego pretendemos desde Europa que la solución al conflicto pase por la compra de más armamento norteamericano, no se sabe muy bien con qué fines, porque tampoco acaba de estar muy claro qué es lo que se pretende hacer con ese armamento. Personalmente opino que es una estrategia que hace aguas por todos lados. Es decir, Europa tiene que mantenerse firme, desde luego, en exigir la finalización de la invasión de Ucrania, pero si no quiere entrar directamente en el conflicto, lo único que puede plantear es una negociación y, bueno, pues dentro de su ámbito competencial, pues si consideramos que unas medidas de presión pueden ser esas sanciones que se han ido aprobando de manera progresiva respecto a nacionales rusos, pues llevarlas adelante hasta las últimas consecuencias. Pero una vez más, estos son elementos de presión que sabemos que tampoco van a aportar una solución a corto plazo para la finalización de la guerra.
esta lógica, desde luego, de la adquisición de armas puede responder a otro tipo de intereses, pero desde luego no al interés europeo de finalización de la guerra. Y vamos, salvo que yo me haya perdido algo por el camino, que sería posible, no le he encontrado ninguna explicación a esto que usted acaba de comentar y que desde luego se ha planteado por parte de la OTAN y por parte de países como el Reino Unido. Es totalmente, insisto, ilógico este planteamiento, a no ser que haya un plan que no se haya, desde luego, comunicado ni hecho público, pero es muy difícil también pensar cuál puede ser este plan que pasa por el rearme con la industria norteamericana. Sinceramente, me gustaría hacer otro tipo de análisis, pero a mí personalmente me resulta sumamente complicado de comprender y, desde luego, por lo tanto, de aprobar de alguna manera. Don Javier, permítame que cuente yo también otra última hora y le pregunto sobre ellos, que es sobre el conflicto de Oriente Medio, una información que nos llega de última hora, y es que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha rechazado este lunes una declaración conjunta del Reino Unido y otros 25 países que criticaban sus acciones en Gaza, calificando dicha declaración de desconectada de la realidad completamente y acusándola de enviar el mensaje equivocado a Hamás. En respuesta a los llamados internacionales a un alto al fuego y a las advertencias sobre las restricciones a la ayuda humanitaria, Israel ha insistido en que todas las reclamaciones deben dirigirse a la única parte responsable de todo el conflicto, que es Hamás, que inició esta guerra y la está prolongando, es lo que decía el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Además, también comentaba que las declaraciones conjuntas, encabezadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, condenaban las restricciones israelíes a la ayuda y la expansión de los asentamientos de Cisjordania. Sin embargo, Israel replicaba minutos después diciendo que existe una propuesta concreta para un acuerdo de alto al fuego que ha aceptado, mientras que Hamás se niega constantemente a aceptar dicha acuerdo de alto al fuego. Además, también el ministerio añadía que tales declaraciones extranjeras no reconocen el papel de Hamás e instaba a la discreción en un momento de negociaciones muy delicadas. Por lo tanto, Israel, que rechaza las críticas internacionales provocadas, vienen de Reino Unido y 25 países criticando los ataques de Israel a Gaza, y ahora Israel rechaza esas críticas. Y aparte de eso, dice que Hamás es el único culpable de todo lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio. Bueno, pues le quiero preguntar a nuestro invitado, a nuestro experto, preguntarle por estas declaraciones, porque esto es, cada uno se tira la pelota a su tejado, parece un poco, porque Reino Unido critica y otros 25 países critica a Israel, diciendo que Israel es quien no quiere que haya un cese al fuego, pero ahora Israel se quita la presión diciendo que esas declaraciones de esos países está mal, y aparte que el único culpable aquí es Hamás y el que deben criticar es Hamás, no Israel, que no le miren a ellos. Por lo tanto, de nuevo un poquito perplejo, ¿no? Como lo tienen que ver las personas que ven y observan el conflicto todos los días. Bueno, lo primero, vaya sorpresa, que el gobierno israelí condene y no acepte este comunicado conjunto. La noticia sería que lo aceptase, ¿no? Pero claro, eso significaría también, pues ser consciente que desde luego la comunidad internacional, gran parte de la comunidad internacional, no está de acuerdo, como es evidente, con muchas de las acciones que está llevando a cabo Israel. En cuanto a la interlocución, es lo que se me ocurriría, pero en esto como profesor de Derecho Internacional Público, que decirle al gobierno de Israel que precisamente porque consideramos como interlocutor válido al gobierno legítimo de un Estado, como es Israel, es a quien nos dirigimos, la comunidad internacional, para solicitar precisamente que dentro del marco internacional del que Israel en algún momento ha participado, haga posible el acceso a la ayuda humanitaria. El decir que el único responsable en este caso es Hamás, primero, es algo sorprendente porque le está reconociendo, por lo tanto, el propio Israel, personalidad jurídica internacional a Hamás, algo que le ha negado en muchas ocasiones, y algo que además en la comunidad internacional somos conscientes de que precisamente quien no plantea ninguna dificultad en cuanto a reconocimiento como Estado es Israel, no Palestina, que sí que genera más controversia ese reconocimiento a nivel internacional y que precisamente es uno de los orígenes del conflicto. Por lo tanto,
Lo que quiero plantear con todo esto es que el razonamiento de Israel, a todas luces, es totalmente también, una vez más, fuera de la lógica y, desde luego, contradictorio en sí mismo. Si hay que pedirle, desde luego, un cese del alto el fuego para que pueda entrar la ayuda humanitaria internacional, es a Israel. No se me ocurre otro actor al que se le pueda pedir, además de otros motivos como puede ser también la potencia armamentística y la potencia del ejército, ¿no? Esto no quita que jamás, o que en este caso Palestina, sea una de las partes implicadas en el conflicto, desde luego, y que también pueda tener sus responsabilidades que tengan que ser depuradas, desde luego. Lo que ocurre es que aquí Israel, insisto, está alterando el mensaje, introduciendo elementos que no deben ser juzgados en cuanto a la aceptación o no de pues habrá esa ayuda internacional. Por lo tanto, Israel se está haciendo trampas al solitario en la respuesta que está dando a la comunidad internacional. Y por lo tanto, pues una vez más, la respuesta de Israel me temo que no va a ser aceptada ni comprendida por gran parte de la comunidad internacional. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión, don Javier Porras. Me quedo sin tiempo, me gustaría seguir hablando un largo tiempo con usted sobre varias preguntas que me he quedado en el tintero, pero seguro que tendremos más adelante ocasión de volver a contar con usted en Negocios Televisión. Le agradezco, por lo tanto, su paso por esta casa. Muchas gracias por la invitación y siempre a su disposición desde la UNED.